Otra vez Calima, que ayer limpié la casa, me caches en la mar. En mis años mozos, yo no recuerdo tantas veces Calima en un año. Fatal, fatal, mi niña, este tiempo. Yo no veo la hora ya que cambie. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Porque en los otoños suele haber siempre picos de calor. Bueno, y si caen algunas gotas será para más calor. Muy buenas tardes a todos. Nuevo día intenso este de calor. Altas temperaturas por encima de 30 grados que se extienden hoy a islas occidentales y con ellas, Raquel Guillán, la alerta por riesgo de incendios forestales también se amplía. Desde esta mañana todas las islas del archipiélago, excepto Lanzarote y Fuerteventura, se encuentran en alerta por riesgo de incendios forestales debido a este episodio de calor por el que pasan las islas. A la calima hay que sumarle temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados. El gobierno de España cree que este año la previsión económica será mejor, una décima más de lo previsto, pero la guerra de Gaza sigue haciendo que España tome medidas. Estamos ya en Madrid, Silvia Mascareño. Hoy hemos visto un gesto mucho más visible, con más eco incluso, Silvia, que lo que vimos el fin de semana, las protestas ante la Vuelta Ciclista. Sí, porque España amenaza con no participar en Eurovisión si no se expulsa a Israel. El gobierno cree que España está siendo la voz de la conciencia del continente. La ciudadanía española se ha convertido en la voz de la conciencia de Europa. Una voz que ha manifestado claramente su posición contraria a la masacre que se está cometiendo en el pueblo de Palestina. Reacciones y sobre el terreno. Nicolás Castellano, en la frontera con Gaza empieza la incursión terrestre de Netanyahu, ¿se confirma? Sí, el ejército de Israel ha lanzado una poderosa operación terrestre sobre la ciudad de Gaza, en la que ha matado de momento desde el amanecer a más de 90 personas, según el Ministerio de Salud, bajo el control de Hamas. Una operación terrestre que venía anunciando el gobierno y que genera mucha polémica porque, según Naciones Unidas, justo cuando se lanza este operativo, están aquí asistiendo a un genocidio. Volvemos enseguida ahí a Gaza y hoy hemos conocido aquí en Canarias la versión de la joven que resultó herida, lo recordarán, con quemaduras en buena parte de su cuerpo en un incendio que se declaró el día del Carmen, Silvia Luz, ahí donde estás, en el barrio de La Isleta, en la capital Gran Canaria. Si su testimonio coincide con el del joven detenido, ambos declaran que el incendio se produjo de manera accidental. El juez ha declarado su puesta en libertad provisional. Y Canarias es una de las comunidades con menos riesgo de padecer gripe aviar. Los flujos migratorios de las aves afectadas no suelen pasar por aquí, por Canarias. En Gran Canaria, veterinarios de Túnez y de Marruecos aprenden cómo detectar enfermedades respiratorias y cómo actuar ante casos positivos para evitar su expansión. Hoy empezamos hablando de este tiempo, este potaje meteorológico. Segundo día de intenso calor en muchos puntos del archipiélago. Este mediodía, por ejemplo, se han superado los 32 en Tenerife y en La Palma. También en Gran Canaria, donde se han alcanzado, fíjense, 35 grados. Raquel Guillán, eso ha provocado, bueno, que se tenga que extender, ampliar la alerta que está vigente. La alerta por riesgo de incendios forestales que estaba vigente ayer en la isla de Gran Canaria se ha ampliado desde esta mañana a todas las islas de la provincia occidental debido a este episodio de calor por el que pasan las islas estos días. Ya durante la mañana en La Laguna, en Tenerife, los termómetros casi rozan los 34 grados y en El Paso, en La Palma, superaron los 33. A las altas temperaturas aquí en Gran Canaria, que afectan sobre todo a medianías del norte, hay que sumarle calima generalizada. La situación empezará a mejorar a partir del sábado y hasta entonces las zonas de costa serán el mejor refugio. La calima ha llegado de nuevo al archipiélago. El gobierno de Canarias ha activado la prealerta por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 36 grados. Calor que además viene acompañado de calima en todas las islas. Fatal, fatal, mi niña, este tiempo. Yo no veo la hora ya que cambie. En mis años mozos, yo no recuerdo tantas veces Calima en un año. Otra vez Calima, que ayer limpié la casa, me caches en la mar. Al sol no se puede estar. Y hay que huir del calor porque después da un golpe de calor. Tanto nos estamos acostumbrando a estos episodios de calor que ya hay quien se ha vuelto experto en la materia.
Por el gradiente térmico tendríamos que estar a 10 grados menos de lo que se está a nivel del mar y en cambio estamos a lo mejor a 8 o 9 grados más. En las islas el verano suele extenderse hasta el mes de octubre. Por eso muchos ya se resignan y se preparan para sobrellevar el calor de la mejor manera posible. Habían bajado las temperaturas bastante y desde hace 3 días, hoy sobre todo, está muy por encima de lo que suele estar en esta época, pero bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Nos iremos adaptando, que es lo que hay. Para también la fruta, los higos, que ahora es la temporada, también sabe mucho mejor con un poquito de sol, o sea que muy bien. Guste más o menos, la predicción es que el calor y la calima se van a quedar en Canarias los próximos días como avance de un otoño que se prevé cálido y seco. Bueno, el veranillo de San Miguel que se nos adelanta y este calor, Emilia González, que nos va a acompañar, Emilia, todavía unos días. Así es, el veranillo de San Miguel suele caer a finales de septiembre, se ha adelantado un poco, pero qué mejor que terminar el verano, ¿verdad?, con un episodio de altas temperaturas como en el que estamos inmersos. Vamos a analizarlo todo porque hoy hemos tenido una jornada con bastante calor, pero también con calima. De hecho, ya se puede apreciar en la imagen de satélite en el canal visible cómo la calima ha ido ascendiendo hacia prácticamente toda la comunidad. Irá más durante las próximas horas. Tenemos una capa seca por encima de los 300-400 metros. Por eso esta mañana a primera hora hemos visto alguna franja nubosa entre la costa y esos 300 metros de forma aplastada en la cara norte de las islas. Pero a lo largo del día ya se ha ido disipando y hemos tenido temperaturas de más de 34 grados en La Laguna, en Tenerife, de más de 35 grados en puntos del interior de Gran Canaria, de más de 32 también en el oeste de la isla de La Palma y rachas de viento intensas durante la madrugada por la interacción entre la masa de aire cálido y la masa de aire más fresco. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues de momento seguimos así, con esa masa de aire cálido procedente del continente africano, inyección más directa de ese viento del este y del sureste que va a hacer que las temperaturas sigan ascendiendo y que va a seguir trayéndonos calima. Si esto lo traducimos en temperaturas, mañana está previsto que nuevamente se superen los 30 grados en prácticamente todas las islas y si nos fijamos en esos tonos fucsia entre los 34 y 36 e incluso los lilas que están dentro 36, 38 en Gran Canaria, en puntos de Fuerteventura, en puntos de Lanzarote. No es descartable, por tanto, que rocen esos 40 grados. Por lo tanto, si esto se llamará ola de calor o no, pues tendremos que verlo porque depende, entre otros factores, de la duración. Pero todo apunta a que hasta el domingo no va a bajar, así que tiende a durar, ¿eh? Gracias, Emilia. Luego, con más detalle, tendrán toda la información del tiempo. Según la EMET, la agencia estatal, es muy probable que estos episodios de calor se sigan repitiendo incluso, Alicia, en el mes de octubre. Sí, y eso que el otoño no ha llegado todavía, porque tienen que tener en cuenta que va a llegar este 22 de septiembre, es decir, el próximo lunes. A punto de abandonarnos, el verano en Canarias ha sido muy cálido, con una temperatura media de 22,7 grados por encima de lo normal, superior a lo normal, lo que se ha convertido este verano en el sexto más cálido desde 1961. Julio y agosto también han tenido un carácter muy húmedo, con un 133% más de precipitaciones respecto al promedio normal. Se trata del 10º verano más húmedo también desde 1961. En Canarias pues han fallecido 59 personas atribuibles al exceso de calor repartidos entre agosto y julio. Prácticamente todos los años tenemos nuevos récords en cuanto a altas temperaturas. No podemos considerar ya solo lo que es los episodios de alta temperatura dentro del periodo junio-agosto, sino que tenemos que extender prácticamente desde, incluso algunos años, desde mayo hasta octubre al menos. Lo más probable, los modelos señalan que lo más probable es que sea cálido y seco. Pues seguimos mirando al cielo para fijarnos esta vez en la capa de ozono. Hace medio siglo se temió que esa capa que nos protege de los rayos ultravioletas desaparecieran por la acción humana, pero las medidas tomadas han revertido esta situación. Nerea de Ara. Este 2025 el agujero que amenaza la capa de ozono vuelve a tener un tamaño dentro de la media. Décadas de investigación con elementos como estos y también de acción global han creado unas buenas perspectivas para el futuro. Y es que aunque será un camino complicado, la comunidad científica cree que este agujero podría cerrarse del todo. Desde que dejamos de utilizar ciertos productos, hemos ayudado a cerrar el agujero de la capa de ozono. Fue gracias al Protocolo de Montreal, con el que se prohibieron químicos presentes en aerosoles, aires acondicionados o prevención de incendios. La radiación ultravioleta del sol es capaz de romper el ADN, con lo cual hasta que no se creó la capa de ozono
Los organismos vivos no pudieron salir a la Tierra. Y desde ahí este hueco ha tendido a disminuir. Aquí lo vemos, así ha ido variando desde 2019 hasta 2024. Se está recuperando. La vida de estos gases es larguísima, todavía hay muchos gases que hemos emitido que están en la atmósfera, pero ya la concentración va disminuyendo. Pudiendo conseguir lo que se lleva años persiguiendo, la recuperación total de la capa. Se espera que se recupere del todo dentro de 50 años. Pero la comunidad científica recuerda que no debemos relajarnos. En 2023 se registró uno de los agujeros más grandes. La gran amenaza que tiene la capa de ozono es el cambio climático. A nosotros nos toca vigilar. Respecto a la población, tenemos que cuidar nuestro planeta. Una perspectiva positiva que para lograrse ¡no respiramos si no cambiamos! Requiere una acción global. Una comisión internacional independiente, nombrada por la ONU, afirma que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. La investigación considera directamente responsables al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y a sus colaboradores. El ejército judío, por su parte, ha dicho que la acusación carece de fundamento. Bueno, pues el informe se ha conocido justo en el día en el que el ejército israelita ha dado, Alicia, bueno, un nuevo paso más en sus ataques a Gaza. Sí, el gobierno de Benjamin Netanyahu confirmaba hoy, Nico, frontera con Gaza, la entrada de las tropas terrestres ahí en la franja. Sí, se confirma que se superan los 65.000 muertos desde el 7 de octubre aquí en la franja de Gaza, con el centenar que se lleva registrado esta mañana desde que efectivamente el ejército de Israel ha lanzado la temida operación terrestre para intentar tomar el control de la capital de la franja de Gaza. Según la radio pública israelí, son más de 300.000 los obligados a desplazarse por los bombardeos de los últimos días y especialmente de esta mañana. Dicen algunos de los testigos que siguen aguantando en el interior de la ciudad, que están cayendo edificios altos, algunas viviendas familiares y que se ven incluso ya los tanques y combates de infantería cuerpo a cuerpo con algunos militares de Gaza, de Hamas, que quedan en el interior de la ciudad. El objetivo de Netanyahu es tomar el control, echar a Hamas hacia el sur, pero el problema está en la posible crisis humanitaria que se genere. Dicen organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras que es una condena a muerte para centenares de miles de personas. Antes del inicio de esta operación había 1 millón de personas en Ciudad de Gaza, en este momento quedarían unas 700.000. El Cabildo de Tenerife sigue interesado en que la Vuelta de España del año que viene pase por la isla. Su vicepresidente, Lope Afonso, ha explicado que interesa por su interés deportivo y que durante el año que falta seguirá hablando con la organización para saber cómo evolucionan los acontecimientos y que se pueda desarrollar de una manera segura. Deporte, pero también cultura, que está afectada por este conflicto. España amenaza con retirarse de Eurovisión si participa Israel, así lo ha decidido Radio Televisión Española. Ya son 5 los países que han anunciado que solo cantarán si se excluye a Israel. Ayer mismo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, llamaba a no participar si se veta al país hebreo, si no se veta al país hebreo, como ya se hizo con Rusia. Bueno, y no es un festival de música cualquiera porque tiene un gran eco internacional. Esa decisión, la de Eurovisión, ha sobrevolado en un Consejo de Ministros, el de hoy, donde también se ha hablado de economía. El Gobierno eleva su previsión de crecimiento 1/10. Sí, aunque esos buenos datos han pasado a un segundo plano, Silvia, en este caso por las polémicas con Israel. Sí, y eso a pesar de que, como decías, el Gobierno eleva la previsión de crecimiento 1/10 al 2,7%, un dato importante en sí mismo, pero sobre todo porque es la antesala de la elaboración de unos presupuestos generales del Estado. Pero todo ha quedado en un segundo plano ante la escalada diplomática con Israel. El Gobierno sigue sin aprobar el embargo de armas a Israel, dice que lo hará la próxima semana, lo justifica por la complejidad de ese decreto, pero insiste hoy en dejar a Israel fuera de cualquier competición deportiva internacional y aplaude las movilizaciones en España. El deporte ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real. Y más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando los derechos humanos. La ciudadanía española se ha convertido en la voz de la conciencia de Europa. Una voz que ha manifestado claramente su posición contraria a la masacre que se está cometiendo en el pueblo de Palestina. Y en los juzgados, 2 novedades que afectan, Silvia, seguimos ahí en Madrid, a los casos del fiscal general y también al caso Santos Cerdán.
Sí, muchos titulares hoy de los tribunales porque el Supremo ha rectificado hoy y ha rebajado un 50% la fianza impuesta al fiscal general del Estado, de 150.000 a 75.000 euros, pero lo hace justo el mismo día en el que Álvaro García Ortiz ya había consignado y respaldado esa cantidad con sus bienes. Mientras, otro fiscal, el fiscal anticorrupción, rechaza la pretensión de Santos Cerdán de salir a la calle, de salir de la cárcel. Dice que todavía hay riesgo de destrucción y manipulación de pruebas. Gracias, Silvia Madrid. Y otro apunte internacional porque el presidente estadounidense confirmaba anoche que su ejército había hundido una nueva embarcación, Alicia, cerca de Venezuela. Sí, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, habla de 3 fallecidos y les acusa Lila Vanorio, Caracas, de transportar droga con destino a su país, a Estados Unidos. Alicia, Paco, con esta segunda operación ya son 14 las víctimas mortales del despliegue antinarcóticos de los Estados Unidos en aguas del Caribe, que Nicolás Maduro ha calificado como una fachada para derrocarlo. Ayer en rueda de prensa, el presidente venezolano sostenía sus cuestionamientos sobre la veracidad del video correspondiente al primer ataque y a esta hora no se ha pronunciado sobre el segundo ataque que anunciaba ayer el presidente norteamericano, quien también insinuaba la posibilidad de continuar operaciones contra objetivos del narcotráfico en tierra. En esa misma rueda de prensa, Nicolás Maduro aseguraba que su gobierno estaba listo para irse en armas en respuesta a cualquier violación a su soberanía o agresión, y que las comunicaciones y relaciones con el gobierno de los Estados Unidos están deshechas. Gracias, Lila. En directo desde Caracas, de vuelta a Canarias, casi 32.000 personas aquí en las islas están esperando por una operación. Es un 3,2% menos que en diciembre. De media esa espera es de 109 días, 44 menos que hace 2 años. Las islas se sitúan con esa cifra por debajo de la media estatal de espera. Esos datos se han conocido hoy en la Comisión de Sanidad en el Parlamento de Canarias. Se reduce el número de pacientes que esperan para ser operados. Hoy son casi 31.900 personas que esperan durante 3 meses y medio. Lo más destacado, el descenso en las demoras de larga duración. Lo más relevante es el importantísimo descenso de la lista de espera quirúrgica superior a 6 meses, que se redujo en un 24,26% y se sitúa en 5.493 pacientes. Según los datos de la Consejería, hoy se espera 1 mes y medio menos que durante el gobierno anterior y se tarda menos en conseguir cita para una consulta o un especialista. Lo que nos indica sin duda que el balance de entrada y salida se está equilibrando, logrando resolver más pacientes de los que entran. Desde la oposición explican que la pandemia de la COVID impidió mejores cifras. Si tenemos todos los quirófanos de los hospitales canarios llenos de pacientes intubados, se va creando un embudo de pacientes, un cuello de botella que no se pueden operar pacientes. Muchas reuniones, muchas ruedas de prensa, mucha comparecencia en el Parlamento y los datos cada vez están más cocinados. Esas 1.000 personas que están entre centros públicos y concertados en Canarias de alta médica, pero esperando por una solución. Creemos que esto sí que es un drama social brutal. Y los grupos que apoyan al gobierno celebran los datos, pero creen que hay margen de mejora. ¿Están de verdad poniendo en cuestión quién elabora los datos, que no son los políticos? ¿Están poniendo en cuestión los datos del Ministerio cuando hacen ranking por comunidades autónomas? ¿Están diciendo que no sirve de nada? La lista de espera para consultas, aunque bajó en el último semestre, sigue relevando, nos sigue mostrando una presión asistencial que sigue siendo muy elevada. Que recojan ahora mismo datos nunca vistos aquí en Canarias es porque el trabajo se está haciendo, se está viendo bien. ¿Es mejorable? Obviamente. Con todo, hoy se espera en las islas por una operación 109 días por debajo de la media nacional, donde esa demora es de 126 días. Los sindicatos de profesionales sanitarios de toda España han convocado movilizaciones para expresar su desacuerdo con el borrador del nuevo Estatuto Marco. ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Reclama, entre otras cosas, que la norma que regula las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud incorpore mejoras salariales ligadas a la clasificación profesional o la posibilidad de jubilación anticipada o parcial. ¡Esto es un atraco! Tenemos que seguir concretando cuestiones básicas como pueden ser el acceso a la jubilación, las retribuciones de la nueva reclasificación profesional. La categorización tiene que llevar un ajuste retributivo para poner a cada categoría profesional en el escalón que le toca y la retribución por sus competencias.
Y segundo día de huelga en el transporte interurbano regular en Lanzarote y Fuerteventura. Mañana se van a unir las plantillas de las empresas de Gran Canaria. Atentos los usuarios de Global, La Pardilla Bus, Telbus y Guaguas Gumidafe, porque afectan los paros previstos totales. Yamira Ortega, durante el miércoles, y también habrá afecciones el jueves. A partir de medianoche habrá paros totales en Gran Canaria durante 2 días con los servicios mínimos establecidos por el Cabildo. Hoy en Lanzarote y Fuerteventura también se mantienen esos paros totales, pero a partir de mañana en esas 2 islas los paros serán parciales en los horarios de mayor afluencia. Esto es entre las 6 y las 10 de la mañana y a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los trabajadores aseguran que mantendrán estos paros parciales de forma indefinida en toda la provincia de Las Palmas mientras no resuelvan su situación. Piden un convenio colectivo que iguale las condiciones de alrededor de 1.300 trabajadores. Como recordarán, el Ministerio de Vivienda ordenó la retirada de las plataformas digitales de casi 8.700 anuncios de viviendas vacacionales aquí en Canarias por considerarlas ilegales. El Gobierno de Canarias denuncia que el Estado, aunque le obliga la ley, no le ha comunicado esas supuestas irregularidades y quiere conocer si son ilegales o simplemente tienen trámites pendientes. En la mañana de hoy dirigiremos un escrito al Ministerio de Vivienda para que nos haga llegar la relación completa de esos 8.000 pisos turísticos que han detectado los registradores de la propiedad para que salgan de las plataformas de comercialización para determinar la causa de la baja, si se adapta o no, o si son ilegales o no. La consejera realizaba estas declaraciones durante la inauguración del curso académico de los 2 hoteles Escuela de Canarias. Este año son más de 160 los alumnos que cursan sus estudios en los centros de Santa Cruz de Tenerife y Santa Brígida. Es el doble que el curso pasado. Según los últimos datos, el 70% del alumnado de Ecansa recibe una oferta laboral nada más terminar sus estudios. Y en Tenerife hoy se han celebrado unas jornadas informativas para abordar el anteproyecto de ley de transparencia y de participación ciudadana. Las normas de 2010 y 14 se han quedado obsoletas, necesitan una actualización y con indicadores más exigentes para la Administración. La intención del Ejecutivo es tener ese borrador definitivo antes de que acabe el año y donde la nueva norma refleje una relación más sencilla y fluida y transparente con la ciudadanía. Simplificar los pasos para poder llegar a la información que quieres, que es lo que tenemos que modificar dentro en este caso, de la página de transparencia del Gobierno, pues para que las cosas sean más fluidas con el ciudadano. Eso también era una queja generalizada y, en definitiva, el régimen sancionador, que al final esto, pues a quien incumpla le cueste más de lo que le está costando. Bueno, pues todo esto va en el borrador de la nueva ley. Bueno, otro de los puntos de directo de los que estábamos pendientes, hace apenas unos minutos terminaba la reunión de seguimiento para los traslados, Ana Albeldín, de los menores migrantes. Así es, a este ritmo no pueden seguir los traslados de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Así de tajante se ha mostrado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, tras salir de esta reunión. El motivo es que esta semana se prevé que 20 menores sean trasladados, la semana que viene 24 y a principios de octubre esta cifra se pueda triplicar. Pero aún así Canarias continuaría acogiendo a 901 menores migrantes, una cifra que se va incrementando puesto que continúan llegando menores a bordo de patera. El último ejemplo lo encontrábamos ayer, 35 posibles menores llegaron a las costas canarias. Las previsiones son que de aquí a la primera semana de octubre se puedan derivar 134 menores. Hay que ampliar lo más rápidamente estas derivaciones. La promesa del presidente del Gobierno del Estado español, de Pedro Sánchez, de ampliar tanto el año pasado como este a 100 millones más esa ayuda, nunca se ha materializado. Pues sobre el gasto de Canarias para hacer frente a los migrantes ha hablado hoy el portavoz de Vox en el Parlamento, Nicasio Galván. Pide más transparencia. Queremos transparencia para saber en realidad cuánto se gasta. Pues digo, de las palabras de Clavijo, que nos trata de esconder para no darnos alas, pues hemos logrado sacar a base de preguntas con respuesta por escrito una cantidad. Ya le digo, para los menores 200 millones aproximadamente, pero mucho hace sospechar, sospechamos que es mucho más.
El juez Tomás Martín ha dejado en libertad provisional al joven acusado de quemar a una menor de 17 años el pasado día del Carmen, en el barrio de Las Isletas, Alicia, en la capital Gran Canaria. Sí, y lo hace además tras conocerse el testimonio de ella, de la mujer, de la chica, que coincide con el del detenido. Refuerza la teoría de que el incendio, Silvia Luz, fue accidental. Sí, la menor, ya más recuperada de las heridas, ha podido declarar por fin un par de meses después. Ha explicado que el incendio se produjo de manera accidental y que además el detenido la ayudó a escapar. Coinciden en su testimonio, lo que ha generado que el juez decretara la puesta en libertad provisional del joven mientras continúe la investigación. Recordamos que el pasado mes de julio se decretaba su ingreso en prisión porque se consideraba que no tenía arraigo en la isla. La teoría de que el accidente había ocurrido de manera accidental también la había atestiguado la Policía Nacional. De momento la investigación continúa, pero este joven ha quedado en libertad. Minuto de silencio el que ven en las sedes de presidencia de Santa Cruz de Tenerife, también en la capital Gran Canaria, por el asesinato de una mujer apuñalada presuntamente por su hijo el pasado 8 de septiembre. Aunque el agresor no era pareja de la víctima, la ley canaria sí que reconoce su asesinato como un caso de violencia machista. Y un hombre se enfrenta a 15 años de prisión por presuntamente violar a una niña de 15 años cuando una noche de carnaval en la capital tinerfeña. En la vista ha asegurado que las relaciones fueron consentidas y que tuvieron lugar en el interior de un baño portátil público. El acusado de 24 años declaró que la menor le engañó con la edad y le aseguró que tenía 17 años. Un policía fue el que descubrió todo. La víctima, que testificó por teléfono, apuntó que estaba ebria. Se da la circunstancia de que vivía en un centro tutelado y estaba en proceso de reinserción familiar. Jueces y fiscales están muy preocupados por el inicio de este año judicial con la entrada en vigor de las nuevas competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer. Creen que a partir de octubre aumentará el trabajo en un 16% y advierten no se va a poder ofrecer el servicio con dignidad para las víctimas. En Santa Cruz de Tenerife hay 2 juzgados de violencia de género que se ocupan de los casos de la capital, La Laguna y Güímar. A partir de octubre también tienen que instruir otros delitos como por ejemplo la explotación sexual, los matrimonios forzosos o el acoso sexual, entre otros. A este incremento de volumen de trabajo del 16% se suma el espacio, la falta de infraestructura. Prestan declaración en unas dependencias abiertas, con un funcionario, y justo al lado del funcionario está otro señor declarando que a lo mejor es un acusado o un investigado de otro procedimiento. Eso no respeta medidas mínimas de intimidad, de dignidad. La ley de eficiencia judicial implicará un incremento del trabajo aproximadamente del 16% en los juzgados de violencia de género. Aquí en Tenerife ya auguran para octubre una saturación en el servicio. Que ha supuesto que el Ministerio haya creado nuevas secciones de violencia en algunos partidos judiciales. Lamentablemente, Tenerife no ha sido agraciada ni con una pedrea. No hay previsión de crear nuevos juzgados, no hay refuerzo de personal y además a final de año también entraría en vigor la tercera fase de los tribunales de instancia, un cambio total en la organización del trabajo. Solo en el Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife hay 7 sedes diferentes. El ciudadano de Santa Cruz va a estar en forma. Va a estar en forma porque se va a tener que recorrer todo Santa Cruz para saber al final dónde está su asunto. El 2 de enero, cuando nos incorporemos ese viernes, va a ser el viernes fatídico. Esta mujer es Leudis Corro Camacho, más conocida como la Diabla. Era una de las delincuentes más buscadas de España, cabecilla de una banda de tráfico de personas. Ella y otras 11 están siendo juzgadas en Zaragoza. En total se piden 644 años de cárcel. Entre los componentes de la trama hay un residente en Tenerife. En agosto se registraron cifras récord de fallecidos por ahogamiento aquí en Canarias. En total, 9 personas perdieron la vida. En los primeros 8 meses son 39. Tan solo este lunes se produjeron 2 nuevas víctimas mortales en Fuerteventura.
En las últimas horas 2 personas han perdido la vida en el mar en Fuerteventura, un hombre de 55 años en la playa de Cofete en el sur de la isla y otro hombre de 50 aquí en Corralejo. Ambos fueron sacados por varias personas en parada cardiorrespiratoria y aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarlos, solo pudieron certificar los fallecimientos. Desde Emergencia y Socorrismo piden prevención y precaución a los usuarios de las playas. En lo que va de año y hasta el pasado mes de agosto son 39 bañistas los que han fallecido por ahogamiento en Canarias, siendo el mes de agosto récord con 9 personas fallecidas. Bueno, y miren esta noticia que no deja de sorprender porque alquilaba los coches y luego los vendía. Es lo que ha hecho un hombre denunciado en Tenerife por vender así 60 coches en total. Se trata de una estafa en toda regla y por eso ha llegado al juzgado donde ha reconocido todos los hechos. En total se registraron 5 víctimas que compraron los vehículos para ofertarlos en sus negocios de compra-venta de coches de segunda mano y que luego resultaron afectados porque eran coches que estaban ya en alquiler. El hombre ha sido condenado a reembolsar el dinero que cobró y a 2 años de cárcel que de momento no va a cumplir si devuelve las cantidades que estafó. José, el del buque, se entrega a la Policía Nacional. Lo hacía en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. El empresario saltó a la fama el pasado mes de marzo tras el secuestro de su familia en esta vivienda del Salobre, en el sur de Gran Canaria. Se le estaba investigando por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. Y la Autoridad Portuaria de Las Palmas refuerza la seguridad del puerto con 3 drones de seguridad polivalentes. Sí, para vigilar desde el aire. Estos 3 dispositivos aéreos suponen un salto cualitativo en la seguridad de la zona y van a mejorar también la capacidad de respuesta cuando ocurra algo, alguna emergencia. Manuel Aguilar tiene más detalles. Con esta inversión que ronda los 50.000 euros, la Policía Portuaria ahora es capaz también de garantizar la seguridad por aire. Son 3 drones de tecnología puntera, uno de ellos dispone de una cámara térmica, lo que le permite actuar en caso de incendio. Otro es capaz de amerizar, de posarse en el mar, incluso de soltar un salvavidas. Va a ser un auténtico revulsivo porque es un dron que es compatible con el agua salada, puede amerizar, puede tomar imágenes bajo la superficie, con lo cual para situaciones de rescate va a ser muy importante y además está dotado de un gancho que permite elementos salvavidas como es el sistema OneUp. Y tras casi 3 décadas de espera, el Ayuntamiento de Arona, en el sur de Tenerife, ya puede conceder licencias para construir en la zona del Mojón, cerca del núcleo de los cristianos. Se trata de una de las bolsas de suelo urbano, Samuel López, más importantes de toda Canarias. Sí, el Ayuntamiento de Arona y la Junta de Compensación firmaron ayer la recepción parcial de estos terrenos en los que se va a proyectar la que ya muchos consideran va a ser la nueva ciudad del sur de Tenerife. Con más de 1 millón de metros cuadrados, el 60% de estos terrenos se va a destinar a uso residencial y el 40% restante se va a destinar a uso turístico, comercial y deportivo. La mayor parte de la zona residencial se ubica en esta zona norte de la parcela entre la autopista y el Hospital del Sur, donde hace ya más de 20 años varias personas compraron parcelas. Asimismo, según la alcaldesa de Arona, ya se han solicitado varias licencias para la construcción de al menos 3 hoteles. Se van a proyectar unas 9.000 camas entre turísticas y residenciales con una inversión directa que va a rondar los 2 millones de euros. Un hito histórico, culminar en esta aprobación parcial, lo que supondrá la mayor bolsa de espacios públicos para nuestro municipio, aparte de esos 2 maravillosos parques de más de 50.000 metros cuadrados los dos, sumando los dos, y la verdad que es un hito histórico y algo que va a cambiar por totalmente el rumbo de Arona. Bueno, y más cosas, porque según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ahora mismo en España hay 5 focos activos de un brote de gripe aviar. Hoy nos vamos a preguntar qué exposición tenemos los canarios a esto. Según los expertos en Canarias, pues las probabilidades de riesgo son bajas. Hoy hemos conocido cómo detectar esta enfermedad respiratoria en las aves. Localizamos la cisura palatina y
y ahora en la císula palatina tomamos la muestra. 14 veterinarios especialistas en aves procedentes de Túnez o Marruecos realizan técnicas de cultivo a varias gallinas para detectar posibles enfermedades respiratorias. Se trata de un taller organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el fin de controlar las enfermedades avícolas. Hacemos un recordatorio de las principales técnicas de diagnóstico, la manera de tratar estas afecciones, la manera de prevenirlas utilizando las vacunas adecuadas. Canarias es de las comunidades con menos riesgo de un posible brote de gripe aviar. Las aves procedentes de África o Asia suelen migrar a la península ibérica. Realmente no hay grandes humedales aquí en Canarias como para sostener la migración de aves acuáticas. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el virus no se transmite a través de la carne o huevos, aunque recomiendan minimizar el contacto con aves que presenten síntomas clínicos. Y Lanzarote acogerá por primera vez este viernes y sábado un congreso que va a reunir a veterinarios, auxiliares y técnicos. Se va a abordar desde cómo detectar, diagnosticar y manejar el dolor en los gatos, casos oftalmológicos en los animales, nutrición o las ventajas de utilizar la inteligencia artificial y los límites en la gestión veterinaria. Vamos a tener la oportunidad de compartir formación, conocimientos. Viene también veterinarios de fuera de Canarias y también de Tenerife y la isla de Gran Canaria, pues precisamente para convertir un foro de aportaciones para las medidas que podamos poner en práctica en relación a lo que son los animales. El sector pesquero en Canarias recibe de media unos 20 millones de euros al año en ayudas europeas. Ese dinero está en peligro en el futuro marco financiero de la Unión. Gran Canaria acoge una reunión del Consejo Consultivo de las Regiones Ultraperiféricas para convencer a Bruselas de que se mantenga una partida específica para las RUPs para salvaguardar así la pesca y la acuicultura. Tiene que haber un espacio identificado, claro, con una financiación, una ficha financiera para las regiones ultraperiféricas y también un apartado específico como renovación de la flota, fundamentalmente. Tanto Francia como Portugal somos socios en que siempre hemos defendido la pesca, el carácter estratégico del sector pesquero y acuícola. Ambos también tenemos regiones ultraperiféricas y tenemos muchos intereses en común. 5 viviendas más, 4 en Puerto Naos y una en La Bombilla, en La Palma, han sido autorizadas para ser habitadas al mejorar los valores de dióxido de carbono. Mónica Gómez. Ha sido la última sesión del Paimpal antes de que se cumplan los 4 años de la erupción del Tajo Gaita el próximo viernes 19 de septiembre. Un Paimpal que ha contado por primera vez con la presencia in situ de los expertos de salud pública y que ha tenido como foco central la emisión de dióxido de carbono en Puerto Naos y La Bombilla y las medidas que se pueden poner en marcha para seguir mejorando la seguridad en estos núcleos costeros. Son casi 1.200 sensores en interior y 220 en exterior los que emiten a tiempo real cuál es el valor de dióxido de carbono que se registra en Puerto Naos y La Bombilla, datos importantes a la hora de elaborar informes. Hablan los técnicos de salud pública que casi más la red exterior que la red interior. ¿Por qué? Porque efectivamente si hubiese algún problema en el ámbito interior teníamos que tener la posibilidad de salir al exterior, o primero ventilar y luego salir al exterior. Bueno, estamos ajustando ese tipo de cuestiones para mejorar todavía, si se puede, los protocolos que nos hemos dado. Entre los próximos pasos a dar está el recuperar las zonas que siguen restringidas. Próximamente el Eduardo Torroja y el IGN acometerán esos trabajos ejecutando 2 pinchazos en la zona negra, para ver también qué resultados conseguimos con este proyecto. Yo estoy muy esperanzado en que efectivamente va a ser la solución definitiva, sobre todo en esas zonas con más complicaciones. El objetivo es que la imagen de normalidad que estos núcleos mostraron este verano sea completa como era antes de la erupción. TIAS pone en marcha un plan estratégico de adolescencia y juventud que contempla un espacio para los jóvenes. Es una apuesta por el futuro, queremos que sea un lugar donde la juventud pueda expresarse, formarse, compartir inquietudes y construir comunidad. TIAS Juventud nace para dar respuesta a las demandas de los más de 4.000 jóvenes del municipio.
Este sábado se celebra la subida a la cumbre en el municipio de Frontera y por ello se procede a realizar cortes de carretera como el de la calle Tigaday, desde el viernes hasta el domingo, el cierre de pistas y la carretera general, cuyo corte se realizará desde las 11 de la mañana hasta la finalización de la prueba. Se recomienda planificar las rutas antes de salir de casa. El baile del borrachito fogatero, uno de los principales actos de las fiestas en honor a la Virgen de los Dolores en Mazo, ya tiene fecha. Este espectáculo, declarado bien de interés cultural, que incorpora cada año novedades y que combina tradición, desfiles, música, humor y folclore, tendrá lugar el sábado 4 de octubre. Vamos con los deportes. Armando Vallejo ya entrando. Armando, en deportes, el Club Baloncesto Canarias tiene ya proyecto de mudanza. Alicia, a la vista. Sí, pero es que incluso ya han mirado hasta una nueva casa en La Laguna. Sí, siguiendo con el símil de la casa, diríamos que han comprado sobre plano, porque lo que se ha presentado hoy ha sido el proyecto de construcción del nuevo pabellón de La Laguna. El principal usuario será el conjunto de La Laguna de Tenerife. Se espera que esté para 10.000 aficionados, 10.000 espectadores y en torno a 2017-2028, o sea, todavía queda algún añito para que eso llegue. En fútbol, Unión Deportiva Las Palmas ha marcado 6 goles en 5 partidos, o sea que reparte bien esos goles. Eso hace imprevisible el ataque amarillo. Eso que todavía no han marcado jugadores de los que siempre se esperan goles, como son Jonathan Viera o Sandro, que aún está lesionado. Landázuri representa hoy en día perfectamente en el Club Deportivo Tenerife lo que significa este equipo blanquiazul a día de hoy. Marcó el pasado fin de semana y forma parte de la defensa que todavía no ha encajado ni un solo gol en lo que va de temporada. La solidez defensiva es la clave para que el Tenerife sea hoy en día una máquina pues casi perfecta de fútbol. Pues muchas gracias, Armando. Enseguida vamos con toda la actualidad deportiva. Hoy nos vamos a despedirnos sin antes recordar a uno de los rubios o pelirrojos, no sé cómo calificarlo, más atractivos, con el permiso de Brad Pitt, que nos ha dejado el cine estadounidense, porque ha muerto Robert Redford. Sí, además lo hacía a los 89 años en su casa en Estados Unidos, en Utah, un legendario de la historia del cine que protagonizó películas como Todos los hombres del presidente, Dos hombres y un destino o El golpe, además de ganar también un Oscar a la mejor dirección por Gente corriente. Desde el año 2018, Redford decidió retirarse de los focos para dedicarse a su familia y disfrutar de su jubilación. Así terminamos. Previsión del tiempo enseguida con Emilia González y después todos los deportes. Ya saben que pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, en nuestra web y esta noche a las 8:30 en el TN2. Hasta mañana. Tengan muy buena tarde.